Trabajar las diferentes acepciones del término gobierno, así como conjunto de actores, como conjunto de instituciones y como conjuntos de funciones. Tres posibles formas de definir el término gobierno. Antes de pasar a las tres definiciones, quisiera realizar una serie de acotaciones. Y es que la mayoría de las lecturas que nosotros realizamos sobre el término gobierno evidentemente están regidas por nuestra forma típica de gobierno, que es una forma presidencialista. Pero sepamos que el autor Selaznick, cuando trabaja las tres instituciones, las tres formas de definir el gobierno, está pensando en dos grandes formas típicas en las que se organiza el gobierno en diferentes países con regímenes políticos constitucionalistas y democráticos, que son estas dos formas, el parlamentarismo y el presidencialismo. Así que vamos a hacer algunas acotaciones al respecto. Cuando pensamos en la forma de gobierno presidencialista, que es la que predomina en América Latina y es la forma de gobierno que tenemos nosotros en nuestro sistema político argentino, lo primero que tendríamos que hacer es comparar a dos de las instituciones que van a incidir en el proceso de toma de decisiones. Por un lado, el Poder Ejecutivo y por otro lado, el Poder Legislativo. Si pensamos en cómo se organiza estructuralmente nuestro Poder Ejecutivo, vamos a señalar que el Poder Ejecutivo tiene una estructura unipersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que la totalidad de los poderes ejecutivos están concentrados en este sistema presidencialista en una persona. Y esta persona, que concentra la totalidad de los poderes ejecutivos, en nuestro caso va a ser el titular de la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, y en nuestro caso recibe el nombre de presidente, ¿no? Entonces el presidente de la Nación Argentina es el titular de las funciones del Poder Ejecutivo y es considerado el jefe de Estado porque a él le competen las funciones ceremoniales y simbólicas frente a otros jefes de Estado, otros mandatarios de Estado, pero además es el jefe de gobierno porque en él se concentran la mayoría de las decisiones que van a regir o van a dirigir los destinos de nuestro sistema político en conjunto. ¿Cómo llega a la investidura presidencial este jefe de gobierno y jefe de Estado, el presidente? Sabemos que en nuestro caso ello ocurre mediante elecciones directas. ¿Qué quiere decir que ocurre mediante elecciones directas? Que somos nosotros, la ciudadanía, el pueblo, quien elegimos a nuestro mandatario, y eso le otorga a la figura de jefe de gobierno y jefe de Estado una legitimidad popular y democrática. ¿Cuánto dura el mandato de nuestro jefe de gobierno y jefe de Estado? Sabemos que según la Constitución tiene un mandato delimitado en el tiempo de 4 años de duración, o sea que el periodo de mando es fijo. No ocurre lo mismo en todos los sistemas de gobierno, en todos los regímenes políticos. Van a haber variantes, en nuestro caso es un periodo fijo, y una particularidad es que otro de los poderes del Estado no lo puede destituir por razones políticas partidarias. Solamente se puede acudir a ciertos mecanismos de destitución, pero por causales excepcionales, ¿no? Como adjudicarle algún caso de incumplimiento de funciones públicas o algún caso de corrupción, y allí sí podrían haber mecanismos, ¿sí?, que estuvieran vinculados al proceso de destitución, pero son mecanismos muy complejos. Bueno, ahí está, destitución por juicio político. El Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, jefe de gobierno y jefe de Estado, si bien hay una separación estricta entre las funciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no obstante, el Ejecutivo tiene ciertas facultades que van a incidir de alguna forma en el Poder Legislativo. Y estas facultades están vinculadas al poder de veto. Si el presidente puede vetar una ley que haya sido aprobada por el Congreso, pero además el presidente puede, mediante un decreto presidencial, en nuestro caso con la reforma constitucional se incorporó el decreto de necesidad de urgencia, el famoso DNU,
que le permite y habilita al presidente sin previo tratamiento parlamentario, mediante un decreto, a aprobar una ley por causales excepcionales, ¿no?, cuando así lo ameriten las urgencias y las contingencias, la seguridad interna del país. Esta figura la vemos hoy en vigencia por todo, todo el proceso vinculado a la difusión del coronavirus y el peligro sanitario que esto implica. Entonces vemos cómo el Congreso en este momento no está funcionando, está cerrado, y el presidente de la Nación concentra de cierta forma facultades legislativas mediante los decretos de necesidad de urgencia. Uno de los decretos que ya conocimos es el de aislamiento obligatorio, ¿sí?, sin previo tratamiento del Poder Legislativo. En el régimen presidencialista, entonces, va a existir una separación entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. El Poder Legislativo, sabemos que la institución que expresa este poder es el Congreso o el Parlamento en los regímenes parlamentarios, ¿sí?, pero en nuestro caso se llama Congreso. ¿Cómo llegan a los cargos los congresales? En nuestro caso los integrantes del Senado y los diputados, también mediante elección directa, porque nosotros los elegimos, no es que son designados por el Poder Ejecutivo, ¿sí?, o por otra instancia, sino que hay una elección directa. No ocurre así en todos los sistemas de gobierno. La duración también es fija en el cargo, y pueden también haber algún tipo de mecanismo de remoción, pero solamente por los pares, porque ya sabemos que los integrantes del Poder Ejecutivo tienen fueros, tienen inmunidades parlamentarias, porque esto garantiza la independencia de criterios al momento de debatir y aprobar una ley. Evita, ¿no?, las presiones externas y sobre todo las presiones de otro poder del Estado. Una característica central del régimen presidencialista es que existe una clara división de poderes, y sobre todo esta división de poderes está muy marcada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. A pesar de que, bueno, van a existir algunas injerencias del Ejecutivo sobre el Legislativo, en cierto sentido, como mencionamos hace un momento, con estas facultades que tiene el Ejecutivo. El sistema de gobierno parlamentario. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es que cuando pensamos en la estructura del Poder Ejecutivo, sí vamos a ver grandes variantes, porque tiene una estructura dualista. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a recaer en la misma persona todas las atribuciones del Ejecutivo. Vamos a ver la existencia de dos instituciones en las cuales se dividen estas funciones del Ejecutivo, y por un lado la titularidad de gobierno recae en una figura que puede llevar el nombre por lo general del primer ministro, el primer mandatario, y el jefe de Estado. En el caso de las monarquías parlamentarias europeas, como Inglaterra, como España, el jefe de Estado va a estar, es nombrado jefe de Estado al monarca o el rey, pero también puede ser un presidente. Otra característica de esta estructura del Poder Ejecutivo es que es dualista y colegiada, ¿no? Entonces ya dijimos, es dualista porque se divide en las funciones de gobierno y de Estado. Es colegiada porque va a haber un gabinete ministerial o el Consejo de Ministros que va a constituir parte de esta estructura del Poder Ejecutivo, y la característica es que este Consejo de Ministros está constituido por el jefe de gobierno, o sea, por el ministro, quien preside al gabinete del Consejo de Ministros, y después van a seguir el resto de los ministros, que por lo general son designados por el jefe de gobierno o el primer ministro. ¿Cómo se llega a los cargos? En este caso, el jefe de gobierno por lo general es propuesto por el monarca, por el rey, por el jefe de Estado, y va a ser aprobado o no por el Parlamento. Ya vamos a ver más adelante. Si se lo aprueba, va a ser investido en la titularidad de gobierno, y el resto de los ministros va a ser designado por el jefe de gobierno. La duración del cargo, entonces aquí estamos frente a un tipo de elección diferente a la que nosotros tenemos, que es una elección directa, porque es indirecta.
porque el pueblo no elige el jefe de gobierno. Quien lo propone es el jefe de Estado y quien lo convalida y va a votar es el Parlamento. Entonces hay una elección indirecta. No cuenta con legitimidad popular el jefe de gobierno. Va a tener estas funciones, la titularidad de estas funciones por un periodo no fijo, y van a haber diferentes mecanismos de remoción o de destitución en los que va a intervenir o puede intervenir el jefe de Estado o el Parlamento. Estructura del poder legislativo. La institución clave aquí es el Parlamento. Es una institución que tiene legitimidad democrática. ¿Por qué tiene legitimidad democrática a diferencia del jefe de gobierno? Porque la elección, ¿sí?, o el mecanismo de designación es directa. ¿Y por qué es directa? Porque quien elige a los integrantes del Parlamento es el pueblo, ¿sí?, mediante sufragio. Y no, bueno, la duración del cargo no siempre es fijo, hay diferentes variantes aquí, y una particularidad es que el jefe de gobierno tiene la potestad de destituir a los integrantes del Parlamento, convocando previamente elecciones para renovar, ¿no?, el cuerpo parlamentario. Una característica central que lo diferencia al parlamentarismo del presidencialismo es la fusión entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Por qué hay fusión entre poder ejecutivo y legislativo? Porque por un lado hay mecanismos de mutua intervención, como dijimos hace un momento. El jefe de gobierno puede destituir al Parlamento, puede removerlo, y a su vez los integrantes del Parlamento pueden quitar un voto de confianza a alguna decisión que haya tomado el jefe de gobierno, ¿sí?, o pueden aprobar destituir al jefe de gobierno, por un lado. Pero por otro lado, muchos de los integrantes del Consejo de Ministros pasan a ser integrantes del propio Parlamento, pasan a ser parlamentarios. Por eso no hay no hay separaciones tajantes entre poder ejecutivo y poder legislativo. Bueno, ya está la facultad de destituir. Bueno, y pasamos ahora al concepto gobierno. De gobierno entendida como conjunto de actores. Quizás esta es la acepción que usamos habitualmente y sobre todo la que más se emplea en los regímenes presidencialistas como el nuestro. Cuando nos referimos al gobierno como conjunto de personas o actores, nos estamos refiriendo a personas concretas que momentáneamente o temporalmente van a asumir o van a ser considerados titulares de los roles de autoridad, del poder de autoridad en un sistema político. Entonces, del poder de autoridad, del poder político, y van a ser las personas o aquellas personas que como titulares de ese poder de autoridad van a tener a su cargo la toma de decisiones que van a incidir en la definición de los destinos de la vida política de nuestro sistema político, ¿no? Porque se toman decisiones en economía, en salud, en vivienda, educación, que nos van a afectar a todos los integrantes de este sistema político. Ahora bien, habría que agregar que cuando nos referimos a estas personas las vamos a ubicar en un determinado poder del Estado, y en este caso las asociamos a uno de los poderes, que es el poder ejecutivo. Pero cuando pensamos en el gobierno asociado al ejecutivo, sabemos que no estamos hablando de la totalidad del poder ejecutivo, sino de los miembros que conforman parte de la cúpula de ese poder ejecutivo y de ese segmento superior, cuya investidura en los roles de autoridad son temporales, porque han sido electos para ellos, pero tienen un mandato determinado. Y este segmento superior está asociado al jefe de gobierno, quien preside el ejecutivo, y quien es el jefe de gobierno, como el nombre lo dice, que en nuestro régimen presidencialista va a ser el cargo del presidente, el primer mandatario. Pero también forma parte del gobierno el jefe de gabinete, que ustedes, bueno, es uno de los puntos de la guía de lectura. Ustedes tenían que buscar para el caso argentino cómo estaba integrado el gobierno según esta acepción, así que no voy a decir nada. Entonces, el presidente, el jefe de gabinete,
los ministros, asesores de las diferentes carteras ministeriales, educación, vivienda, transporte, economía, la cultura, etcétera, etcétera, y los funcionarios que son especialistas de las diferentes áreas que van a responder a la cartera ministerial. Ahora, ¿qué características tienen estos integrantes del Poder Ejecutivo que son considerados gobierno? El jefe de gobierno es el presidente, es el que cuenta con la legitimidad popular porque ha sido electo para ocupar ese rol de gobierno, pero los demás integrantes de ese segmento superior son designados por el jefe de gobierno. Esto es, la legitimidad y la duración de su mandato está inevitablemente ligada a la permanencia en el cargo del titular del Ejecutivo, el presidente, o mientras éste lo decida, porque el gobierno el jefe de gobierno, el presidente, puede decidir removerlos del cargo, realizar un reemplazo, ¿no?, en estas funciones. Hablamos aquí del gobierno. Si nos venimos al nivel provincial, al estado provincial, el jefe de gobierno ya no es el presidente, sino es el gobernador. También va a contar con un jefe de gabinete, con un cuerpo ministerial de ministros y funcionarios que son los asesores, que son elegidos, ¿no?, por el jefe de gobierno, por eso se los considera cargos políticos. ¿Cómo acceden al cargo y cuánto dura la permanencia? Bueno, ya los dijimos. El acceso al cargo del jefe de gobierno es mediante elección directa, porque hay sufragio popular, y la permanencia del jefe de gobierno va a extenderse mientras dure su mandato, si no hay ningún tipo de incumplimiento del funcionario público, algún tipo de caso de corrupción probado, y la duración en el cargo del resto del gobierno va a depender de la legitimidad popular, del apoyo parlamentario, porque puede haber algún mecanismo parlamentario para tratar de incidir, ¿no?, en alguna remoción, pero en realidad quien pide la renuncia y remueve a este gabinete es el propio titular del Ejecutivo. Dos cuestiones que aquí tendríamos que plantear en relación a esta primera acepción. En primer lugar, el gobierno tiene que ser entendido como un poder objetivo, y en segundo lugar, algunos autores suelen diferenciar entre lo que ellos llaman gobierno electo y gobierno permanente. Vamos al primer caso. El poder de gobierno no es subjetivo, sino que es un poder objetivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? No es subjetivo porque se supone, así es, que el mandatario que ocupa el rol o la titularidad de autoridad o de poder del sistema político actúa y cumple sus funciones sometiéndose a la norma y sometiéndose a las funciones a las cuales lo habilita la titularidad del cargo que ocupa momentáneamente, ¿sí? Entonces, más allá de sus características individuales y personales, él tiene el poder de autoridad en nuestro sistema político porque está investido con ese rol, ¿no?, de autoridad y de poder. Y el resto de la ciudadanía, nos guste o no nos guste, ¿sí?, tenemos que saber que aceptamos la titularidad de ese rol de autoridad, que no depende de sus cualidades personales, lo que no quita que cierto gobernador, cierto presidente pueda tener sus rasgos más o menos carismáticos, ¿sí?, ciertas cualidades, una formación, no sé, como se suele decir, ¿no?, una formación de estadista, una preparación excelente que hace que tenga ascendencia sobre el resto de la sociedad. Entonces no es subjetivo ese poder, es un poder objetivo. Y esto implica que el poder sí que detenta este mandatario está institucionalizado en el cargo que ocupa momentáneamente. Pero además hay que agregar que estos titulares de roles de autoridad, como dijimos hace un momento, en su funcionamiento se someten a la norma del Estado, como dijimos cuando dijimos esto ya en la clase de Estado, y además su accionar es impersonal. Esto es una ventaja, ¿sí?, para nosotros los ciudadanos, porque nos protege de los abusos y arbitrariedades de poder, que sus acciones y facultades estén limitadas constitucionalmente y por las instituciones, ¿no? No puede hacer lo que quiere, sino
todo aquello hasta donde lo habilite, ¿no?, la institucionalidad del cargo. Y esto nos lleva a otra característica asociada a este poder objetivo del gobierno, y es lo que Max Weber denominaba como el tipo de dominación legal racional, del cual hablamos en la clase de Estado. Nosotros los ciudadanos obedecemos en los estados modernos a la institución de gobierno, no a Juan Pérez. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, por sus cualidades individuales, la obediencia es legal racional, ¿no? Se ajusta, nos subordinamos y obedecemos y aceptamos las normas que invisten a cierta persona momentáneamente en esa titularidad. Esto nos lleva a diferenciar, por un lado, la autoridad, ¿sí?, de estos titulares de los roles de autoridad, de las instituciones que le confieren, ¿sí?, ese poder de mando, que es impersonal, ya lo dijimos, la estructura de autoridad, ¿no? Entonces la institución, ¿sí?, del ejecutivo, del presidente, ¿sí?, de la persona X que ocupa momentáneamente o es titular de ese rol de autoridad. Y la segunda observación que dijimos tiene que ver con diferenciar o marcar esta diferencia que establecen algunos autores entre gobierno electo y gobierno permanente. Gobierno electo, aquí el término está usado en forma más estrictamente ligada a la primera acepción: gobierno como conjunto de personas que ocupan el segmento superior del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a el gobierno que ha sido elegido mediante sufragio popular y ocupa ese segmento superior en el Ejecutivo, limitado en el tiempo, tiene un mandato limitado. Pero, como vamos a ver más adelante, la función central del gobierno es tomar decisiones y lograr que las decisiones que se toman sean implementadas, llevadas a terreno, ¿sí? Y para ello, ¿sí?, siempre el gobierno y el Estado en general cuenta con algo que ya vimos cuando vimos el concepto de Estado, que es con la burocracia estatal, ¿no? Lo que Mann llamaba el poder infraestructural del Estado, que es esa organización que está conformada por un conjunto de funcionarios especializados de carrera que ocupan puestos en el Estado por su formación, con estructura piramidal y vertical, con separación entre patrimonio público y privado, y que van a ser el brazo administrativo del Estado. ¿Por qué son el brazo administrativo del Estado? Porque gracias a ellos se logra llevar a terreno todo aquello que el gobierno electo adoptó como decisión, ¿no? Y las funciones centrales que tiene esta administración son las funciones de represión, ¿se acuerdan? Hacer uso de la violencia para asegurarse que la población acate la norma, las funciones extractivas, esto es de extracción y de impuestos, cobro de impuestos y administración, y las funciones administrativas. Gobierno como conjunto de funciones. Bueno, aquí el autor nos plantea que es difícil definir el gobierno así, porque lo que tendríamos que hacer para definir el gobierno como conjunto de funciones es decir, bueno, vamos a definir el gobierno por todo aquello que es es una tarea exclusiva del gobierno y que no es una tarea exclusiva de ninguna otra persona o institución en la sociedad. Esto le cabe solamente al gobierno, estas funciones, estas actividades, y nadie más las realiza. Entonces así definimos al gobierno y la diferenciamos de otras instancias, instituciones, organizaciones, etcétera, etcétera. Esto es difícil, nos plantea Zelaznik, porque sobre todo a lo largo del tiempo vamos a ver que muchas funciones que cumple el gobierno la cumplió en algún momento otra instancia, ¿sí? O no es solo o es compartida por otras organizaciones, otras personas, etcétera, etcétera. Sin embargo, para resolver este inconveniente, nos plantea ir al origen etimológico del término gobierno, y nos dice que el término gobierno proviene de Kibernao, y esto hace alusión al timón con el que se dirige una embarcación, ¿no? La idea de dirigir. Entonces si nosotros pensamos en este origen etimológico, estamos pensando que la función central del gobierno sería la de dirigir. ¿Qué quiere decir que la función clave del gobierno es dirigir? Que el gobierno es la instancia que nuestro sistema político va a tomar las decisiones que van a dirigir, van a conducir los destinos de la vida de nuestro país, por ejemplo,
Y en este sentido es entendible definir así el gobierno, ¿no? Porque nosotros diríamos, bueno, el gobierno, en el gobierno se concentran y se monopolizan las decisiones que van a afectar a nuestro sistema económico, nuestro sistema educativo, nuestro sistema sanitario, y es el gobierno quien exclusivamente toma estas decisiones. Y así ocurre si pensamos en nuestra coyuntura actual, que es inevitable desligarnos para los ejemplos de la coyuntura. Pensamos que hoy el gobierno es quien está conduciendo, tiene el timón de nuestro sistema político argentino y va paso a paso decidiendo en materia de educación, ¿sí? Porque no sabemos lo que va a suceder, pero dependen de las decisiones gubernamentales, si vamos a volver a clase, si no vamos a volver a clase, cuál va a ser el mecanismo. Lo mismo ocurre con el sistema económico y ni hablar con el sistema sanitario. Es el gobierno a quien le cabe esta función central, que es la toma de decisiones. Lo que más adelante vamos a llamar como elaboración de políticas públicas, porque es mediante la elaboración de políticas públicas que el gobierno toma decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto, resuelvan necesidades o también nos genera, ¿sí?, modificaciones en nuestra vida cotidiana, en todos estos ámbitos: económico, político, sanitario, de vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, nos dice Zelanick que no basta decir que la función central de gobierno es la toma de decisiones, porque allí no podría quedar, sino que tiene que asegurarse el gobierno de que esas decisiones sean implementadas. Y de nuevo aquí nos encontramos con la burocracia estatal, que es este conjunto, esta organización piramidal en la que van a cumplir funciones funcionarios, ¿sí?, del Estado, que son especialistas en las diferentes áreas: economía, vivienda, transporte, salud, seguridad, que se encargan de llevar a terreno estas decisiones que han sido adoptadas, ¿no? Por ejemplo, esta decisión de dar un bono de 10.000 pesos a quienes están imposibilitados de acceder a sus fuentes laborales, ¿sí? No podrían quedar en ese decreto, sino que tiene que haber integrantes de la burocracia estatal que se encarguen de todo el ANSES, etcétera, etcétera, de instrumentalizar y llevar a la práctica estas decisiones que se han tomado. Y en este sentido nos plantea que, bueno, hay que diferenciar, o se plantea la diferencia entre gobierno, ¿sí?, y administración, ¿sí?, o entre gobierno y burocracia, y administración, la implementación de esas decisiones. Es lo que llevó a algunos autores a diferenciar entre el gobierno electo, como dijimos hace rato, y el gobierno permanente, que es la administración, ¿no?, cuya duración en el cargo no depende de la coyuntura política, ni partidaria, ni nada, porque son personas de funcionarios que se supone que son de carrera, se supone en principio, ¿no?, y cumplen esas funciones por su especialización técnica. Tercera acepción, antes de pasar a la tercera acepción, nos plantea algo que quizás puede llegar a generar confusión, y es que si bien la función clave del gobierno es la toma de decisiones y asegurarse que sean implementadas, cuando nos preguntamos por las áreas o los aspectos en los cuales el gobierno toma decisiones, aquí vamos a encontrar muchas variaciones históricas, porque a lo largo del tiempo fueron ampliándose las áreas en las cuales el gobierno toma decisiones. No obstante, bueno, vamos acá, no obstante, desde que se han constituido los modernos estados nacionales, o el estado moderno propiamente dicho, un rasgo central del estado moderno es que este buscó concentrar y monopolizar con carácter de exclusividad funciones que antes cumplían otras asociaciones políticas, como por ejemplo la Iglesia o los señores feudales, ¿no?, en el caso de las sociedades europeas o los nobles. ¿Sí? Entonces esas funciones que eran dispersas y fragmentadas y estaban en pugna, cuando se constituyen los estados modernos, que vamos a ver más adelante, se concentran en una instancia última, que es el Estado. Vamos a retomar tres grandes modelos de Estado moderno que aparecen mencionados al pasar en el texto, pero lo vamos a señalar, que se constituye como un primer modelo de Estado moderno el Estado absoluto, que lo vamos a ver más adelante, el Estado liberal o mínimo, y el Estado benefactor. Tres grandes modelos de Estado moderno, al cual después le podríamos sumar el Estado neoliberal, o el Estado en la era global, como lo llama Medina. Ahora,
antes de ir a estos tres modelos de Estado, entonces vamos a decir que cuando se consoliden los Estados modernos, va a haber un área en la cual el gobierno concentra las decisiones. Y esa área, o sea, la toma de decisiones, van a estar concentradas fundamentalmente en este aspecto. Había que garantizar para el sistema político la seguridad interna y externa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para el caso europeo, como había toda una fragmentación y disputa por el poder político sobre un territorio, la primera decisión fue buscar instancias para controlar la seguridad interna, ¿no? Y evitar esa fragmentación del poder, con la construcción de un ejército nacional, si se lo puede llamar así. Si venimos al caso argentino, lo mismo ocurrió cuando se consolida el Estado-Nación o se está conformando en la segunda mitad del siglo XIX. Una de las primeras preocupaciones del gobierno vencedor, digamos, de Casero, que era un gobierno porteño y centralista y liberal, la primera decisión fue conformar un ejército nacional, subordinar las guardias provinciales, todo eso, ocuparse por la seguridad y estabilidad interna, ¿no?, del sistema político, y también resguardar las fronteras frente a los otros estados. Ahora nos dice Zelaznik que una modalidad para asegurar para buscar la seguridad interna fue a partir de instancias o mecanismos negativos, el uso de la represión, el poder de policía, ¿no?, un mecanismo negativo, como mencioné hace rato, la construcción de un ejército nacional, ¿sí?, o algo así. Entonces son mecanismos negativos, policía, ejército, ¿no?, fuerzas armadas, que tuvieran este poder de policía, que concentraran las funciones de coacción, de coerción, como decía Max Weber, para garantizar el orden interno. Pero no siempre la seguridad interna o exclusivamente se aseguró mediante funciones negativas, sino también hubo instancias o mecanismos positivos, como la administración de justicia, buscar mecanismos de cohesión interna. Yo vamos a ver en términos históricos más adelante, por ejemplo, la construcción de un sistema educativo para asegurar la identidad y la unidad nacional. Y en materia de seguridad externa, bueno, le cuponeó al Ejército Nacional asegurar la seguridad externa. Menciona Zelaznik que la seguridad interna se logra en términos negativos con la guerra, ¿no?, y las fuerzas armadas, y en términos positivos, no negativos ni violentos, con la diplomacia y las relaciones comerciales. Sí. Ahora, también nos menciona Zelaznik que si bien estas fueron las primeras funciones, volvemos, ¿sí?, del modelo de Estado absoluto y liberal, con el pasar o el correr de la historia y las modificaciones en la consolidación del Estado y en el modelo de Estado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la consolidación de lo que vamos a ver después como un modelo de Estado benefactor, el Estado empezó a asumir otras funciones y el gobierno dentro de ese Estado empezó a asumir funciones que no estaban vinculadas exclusivamente a la seguridad, aun cuando tienen relación, y estas funciones se ampliaron. Por un lado, con la provisión yo agregué esto, derechos sociales, porque con la provisión de salud, vivienda, educación, transporte, ¿no?, administración de justicia, etcétera, etcétera, también se buscó preservar esa seguridad interna, la unidad nacional, y protegiendo también el desarrollo de la economía. Tercera acepción: gobierno como conjunto de instituciones. Aquí rápidamente toma el concepto sistema político y va a tomar a dos teóricos que han tenido injerencia en esta forma de definir el gobierno. David Easton, que es un teórico del análisis de los sistemas, nos dice, para que nos ubiquemos, es un teórico que lo ubicaríamos en la perspectiva funcionalista en la sociología en general, ¿sí? Es una orientación sistémica o funcionalista, en realidad sistémica, que es una versión más contemporánea del análisis estructural funcionalista. Pero nos dice Zelaznik que prefiere tomar el esquema de Leonardo Morellino, ¿sí?,
que analiza al gobierno desde este esquema sistémico y nos dice lo siguiente. Bueno, si queremos definir al gobierno como conjunto de instituciones, lo primero que vamos a hacer es analizar cuáles son los componentes de nuestro sistema político. Nos va a decir que bueno, hay tres componentes que organizan nuestro sistema político y todos estos componentes hacen alusión a diferentes instituciones que intervienen en la toma de decisiones. Cuando nos habla, volvemos un poquito, cuando nos habla de este primer componente, la comunidad política, nos dice, bueno, nuestro sistema político está compuesto por una comunidad política, que es un conjunto de personas o colectivos que están o no organizados y que van a ser parte de esta comunidad política. Cuando menciona conjunto de personas no organizados, se está refiriendo a nosotros, los ciudadanos, quienes tenemos ciudadanía política y podemos ejercer el derecho político, y lo ejercemos cada vez que hacemos uso de nuestro derecho al sufragio. Pero también componen la comunidad política personas organizadas e instituciones intermedias. Personas organizadas, un centro vecinal, una fundación, una asociación, e instancias intermedias, un sindicato, un gremio, un partido político. Entonces todas estas personas individuales o colectivas componen una comunidad política, más las ideas, la ideología, los valores que van a predominar en las personas y en estas instituciones que componen nuestra comunidad política de nuestro sistema político argentino. El régimen político, que es el conjunto de instituciones que van a intervenir en la toma de decisiones en nuestro sistema político. Y aquí vamos a ver cómo aparecen otros elementos de ese régimen político, como las estructuras de autoridad. Entonces compone nuestro régimen político argentino las estructuras de autoridad, esto es, las instituciones que intervienen en la toma de decisiones y en su implementación. Intervienen en la toma de decisiones, si pensamos en la primera acepción, las instituciones fundamentalmente vinculadas al Poder Ejecutivo, ¿sí? Y que intervienen en la implementación, la burocracia estatal. Las reglas de juego, ¿sí?, que son todas las normas, ¿sí?, y las regulaciones que van a incidir en el funcionamiento del sistema político. Incide, por ejemplo, en cómo se elige a quienes ocupan estas instituciones de toma de decisiones, si es con sufragio popular, si es con mecanismos directos, indirectos. Yo aquí estoy dando ejemplo de nuestro sistema presidencialista, pero